¿Alguna vez sentiste esa mirada que te atraviesa el alma, como si alguien te conociera mejor que tú misma, después de años sin verte? Una mirada que puede devolverte recuerdos enterrados, dolores olvidados y amores perdidos. Bienvenidos a una historia donde el destino juega una partida maestra, donde un encuentro casual en un restaurante de lujo puede desatar una tormenta de emociones guardadas durante años. ¿Qué harías si, después de 8 años de silencio, el pasado volviera a buscarte en el momento menos esperado? Prepárate, porque hoy no vas a ver una historia de millonarios como cualquier otra. Vas a ver cómo una frase simple, pronunciada en el lugar equivocado, puede cambiar vidas para siempre. Te quedas hasta el final, porque lo que viene va a dejar más de uno con el corazón en la mano. La lluvia caía con furia sobre las ventanas del Palazzo Dorado, el restaurante más exclusivo de la ciudad, donde una simple reserva costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Las luces doradas creaban un ambiente de ensueño entre mesas de mármol y manteles de seda italiana. Pero para Camila Herrera, de 29 años, cada paso que daba entre esas mesas representaba una lucha silenciosa contra el destino. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la bandeja de plata con copas de cristal, dirigiéndose hacia la mesa principal donde la esperaba un comensal solitario. Camila trabajaba allí desde hacía más de un año, después de mudarse a la ciudad con su hija. Era una madre soltera, valiente, que había dejado atrás su pequeño pueblo natal en busca de un futuro mejor. Como tantas mujeres en América Latina, había tomado la difícil decisión de separarse de su familia para brindarle a su hija las oportunidades que ella nunca tuvo. Cada día se levantaba a las 5 de la mañana, llevaba a Isabela al jardín de niños comunitario y corría para tomar el autobús que la traía al centro de la ciudad. Allí, en ese mundo de cristal y lujo, se convertía en invisible, una sombra eficiente que servía vino, cambiaba platos y sonreía con cortesía, aunque por dentro su corazón guardara un dolor que ni el tiempo lograba sanar. El hombre sentado en la mesa principal era Adrián Mendoza, el magnate hotelero más poderoso del país. A sus 45 años había construido un imperio que se extendía por 3 continentes. Vestía un traje italiano de corte impecable, llevaba un reloj que costaba más que la casa donde Camila vivía con su hija, y su mirada fría y calculadora era la de alguien acostumbrado a que el mundo se rindiera a sus pies. Pero esa noche, algo en su expresión sugería que los negocios no eran lo único en su mente. Observaba el menú con desinterés, como si los manjares más exquisitos fueran simples migajas comparados con algo que lo consumía por dentro. La muerte de su esposa, Elena, hacía apenas 6 meses, había dejado un vacío en su alma que ningún acuerdo millonario podía llenar. Y aunque lo negara, había una parte de él que anhelaba encontrar algo, o alguien, que le devolviera el sentido de la vida que creyó haber perdido para siempre. Camila se acercó a su mesa con la bandeja en alto, su uniforme impecable y su sonrisa profesional. Era una de las mejores camareras del restaurante, conocida por su discreción y eficiencia. Nunca se metía en conversaciones personales, nunca mostraba más emoción que la estrictamente necesaria. Era una experta en invisibilidad, una maestra del sí, señor, y enseguida, señor. Esta habilidad la había aprendido de su propia madre, una mujer humilde que trabajó toda su vida como costurera, enseñándole a su hija que en este mundo las personas como ellas debían ser vistas pero no oídas. Una lección dura, pero necesaria para sobrevivir en una sociedad donde la clase social marcaba distancias infranqueables, como en esas telenovelas donde la criada jamás puede aspirar al amor del patrón. Con permiso, señor Mendoza,
murmuró Camila, inclinando ligeramente la cabeza mientras servía el vino tinto en su copa. Gracias, respondió Adrián, levantando la vista por primera vez. Fue entonces cuando ocurrió. Sus ojos se encontraron, y en ese instante el tiempo se detuvo. Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si un fantasma del pasado se hubiera materializado frente a él. Camila, por su parte, sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Ese hombre la conocía. Lo reconoció de inmediato, aunque llevaba 8 años sin verlo, 8 años de silencio absoluto, 8 años de preguntas sin respuesta, 8 años de criar a su hija sola, con el corazón roto y la esperanza enterrada. Camila, susurró Adrián, su voz apenas un hilo de aire. El nombre salió de sus labios como una oración, como un pecado confesado en el confesionario más oscuro de su alma. Camila sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Su rostro, siempre sereno y profesional, se desencajó por un momento. La bandeja tembló en sus manos. El vino se agitó en la copa. «Señor», balbuceó, tratando de recomponerse. «Disculpe», pero Adrián no podía apartar la mirada. La mujer frente a él no era la misma muchacha ingenua que había conocido años atrás. El tiempo había marcado su rostro con pequeñas arrugas de preocupación. Sus ojos habían perdido el brillo de la inocencia, y su cuerpo, aunque aún esbelto, mostraba las cicatrices de una vida llena de sacrificios. Pero seguía siendo ella. Seguía siendo Camila, la mujer que había amado, la mujer que había perdido, la mujer que creyó haber enterrado junto con sus propios sueños de felicidad. «¿Cómo estás?», preguntó Adrián, su voz ahora más fuerte, aunque temblorosa. Camila tragó saliva. Sentía que el aire se había vuelto denso, pesado, como si el mismo restaurante contuviera la respiración, esperando ver qué ocurriría a continuación. Los otros comensales comenzaron a notar la tensión en la mesa principal, pero mantenían una distancia respetuosa, como si intuyeran que estaban presenciando algo privado, algo sagrado. «Bien, señor, gracias por preguntar», respondió Camila, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero Adrián no se rendía. Había esperado 8 años para este momento, 8 años de arrepentimiento, de buscarla en vano, de descubrir demasiado tarde el error que había cometido. La había perdido por orgullo, por miedo, por escuchar consejos equivocados, y ahora que la tenía frente a él, no podía dejarla ir otra vez. «¿Y tu hija?», preguntó, y al decir esa palabra, «hija», Camila sintió cómo su mundo se desmoronaba, porque esa niña era el fruto de su amor, el resultado de una noche mágica, de un embarazo feliz, de sueños compartidos. Pero también era el recordatorio constante de la mayor tragedia de su vida. La habían separado de su hija cuando apenas tenía 2 meses de nacida, sin explicación, sin razón, sin derecho a réplica. Había luchado durante años para encontrarla. Había ahorrado cada centavo para contratar investigadores privados. Había seguido cada pista que la llevara más cerca de Isabela. Y ahora, sentada en ese restaurante de lujo, sirviendo vino a un hombre que jamás debió dejarla ir, Camila se preguntaba si el destino estaba siendo cruel o misericordioso al ponerlo frente a ella otra vez. «Está bien», respondió secamente. «Muy bien». Adrián asintió. Quería decir tantas cosas, tantas palabras de perdón, tantas explicaciones que sonaban huecas en su mente, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo decirle que había estado buscándola? ¿Cómo explicarle que había cometido un error imperdonable? ¿Cómo pedirle que lo perdonara por haberle arrebatado a su hija su razón de vivir? «Camila, necesito hablar contigo», dijo finalmente. «Por favor, siéntate un momento». Era una orden disfrazada de súplica. Camila lo miró,
y en sus ojos se podía leer una mezcla de dolor, rabia y una chispa de esperanza que no quería reconocer. Porque aunque lo odiaba, aunque había jurado olvidarlo, una parte de su corazón seguía latiendo por él. Era una parte que había enterrado muy adentro, bajo capas de rencor y desilusión, pero que ahora, al verlo, amenazaba con salir a la luz como un germen de vida en medio del desierto. «Señor Mendoza, no creo que sea apropiado», respondió Camila, aunque su voz temblaba. «Por favor», insistió Adrián. «Solo 5 minutos. Es importante». Camila miró a su alrededor. Los otros meseros la observaban con curiosidad. El gerente del restaurante se acercaba discretamente, preocupado por el ambiente tenso. Y ella, atrapada entre su orgullo y su curiosidad, entre su dolor y su amor, no sabía qué hacer. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña de no más de 8 años se acercaba corriendo hacia la mesa, una niña con el cabello castaño, los ojos grandes y una sonrisa traviesa. Una niña que, al llegar junto a Adrián, lo abrazó con la naturalidad del afecto verdadero. «Papá», exclamó la niña, «¿ya pediste la cena?» Camila sintió cómo el mundo se detenía. Esa voz era como un eco del pasado, como una canción que había cantado en sueños. La niña se giró hacia ella y sus ojos se encontraron, y en ese momento Camila supo que esa niña, esa hermosa niña que llamaba papá a Adrián, era su hija, era Isabela. Su sangre, su carne, su vida. «Ella es tu hija», dijo Adrián, mirando directamente a Camila, y al decir esas palabras, el mundo de Camila se vino abajo. Porque no era una pregunta, era una afirmación, una revelación. Una bomba que explotaba en medio del restaurante, haciendo que todos los presentes contuvieran la respiración. Camila sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas sin poder detenerlas. 8 años buscándola, 8 años llorándola, 8 años imaginándola crecer sin su madre. Y ahora estaba allí, frente a ella, viva, hermosa, feliz. La botella de vino que sostenía en la bandeja se le escapó de las manos, estrellándose contra el suelo de mármol en una explosión de cristal y líquido dorado que se extendió como lágrimas sobre el piso negro. El sonido del cristal rompiéndose resonó por todo el restaurante, haciendo que docenas de cabezas se voltearan hacia su mesa. Pero Camila no vio nada de eso. Solo veía a la niña que estaba frente a ella, la niña que reconocía en cada fibra de su ser materno, la niña que había soñado encontrar durante 8 años de búsqueda desesperada y esperanzas rotas. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el restaurante podían escucharlo. Isabela susurró su nombre como una oración, como un milagro, como una palabra sagrada que había guardado en su corazón durante demasiado tiempo, esperando el momento imposible en que pudiera volver a pronunciarla frente a su dueña. La niña se acercó un paso más, y Camila pudo ver que tenía una pequeña cicatriz en la rodilla, exactamente en el mismo lugar donde ella misma tenía una cicatriz de cuando se había caído aprendiendo a andar en bicicleta. Era ella. Era su hija. Después de 8 años, su hija había regresado a su vida. El sonido del cristal estallando contra el mármol resonó como un trueno en el silencio tenso del restaurante. El vino tinto se derramó en un charco oscuro que se extendía rápidamente, manchando el piso reluciente y empapando el dobladillo del vestido de Camila. Los comensales cercanos contuvieron la respiración, algunos murmurando sorprendidos, otros simplemente observando con una mezcla de curiosidad y empatía. Pero nadie se movía, como si el peso de las palabras pronunciadas hubiera paralizado a todos. Camila Herrera, la camarera que minutos antes se movía con la gracia eficiente de quien ha aprendido a ser invisible, ahora estaba quieta,
congelada en el epicentro de una revelación que sacudía los cimientos de su realidad. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo ahora corrían libres por sus mejillas, mezclándose con las gotas de vino que salpicaban su rostro. Su mirada iba de la niña que tenía enfrente, su hija Isabela, a los ojos arrepentidos de Adrián Mendoza, el hombre que una vez fue su amor y luego se convirtió en su peor pesadilla. «Ella es tu hija», repitió Adrián, esta vez con una voz más baja, más temblorosa, cargada de una emoción que no podía disimular. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia, como una llave que abría una puerta sellada hace 8 años. Camila no podía hablar, no podía moverse. El mundo se reducía a ese momento, a esa niña de 8 años que, con una sonrisa inocente y un vestido azul, representaba todo lo que había perdido, todo por lo que había llorado en silencio durante años. La botella rota, el vino derramado, el silencio absoluto. Todo era parte de una escena que parecía sacada de una de esas dramáticas telenovelas que tanto veía su madre en las tardes lluviosas, donde secretos del pasado regresan para destruir o reconstruir vidas. Pero esta no era ficción. Esta era su vida, y el dolor era tan real como el suelo bajo sus pies. Isabela, ajena al caos que había provocado su llegada, miraba a Camila con una mezcla de confusión y una especie de reconocimiento instintivo. Había algo en esa mujer que la atraía. Algo familiar en sus ojos, en su forma de moverse que hacía que su corazón latiera más rápido. Se acercó un paso más, como si fuera un imán que no pudiera resistir la atracción. «Mamá», susurró, la palabra saliendo de sus labios como una pregunta, como una esperanza que se atreve a nombrarse a sí misma. Esa simple palabra, pronunciada con la voz clara y dulce de una niña, fue como una bofetada para Camila. Se tambaleó, llevándose una mano al pecho como si el impacto físico del sonido la hubiera golpeado. Mamá, la había llamado mamá. Después de 8 años de silencio, de búsqueda desesperada, de noches en vela, imaginando cómo sería su voz, cómo sería su rostro, su primer mamá llegaba ahora en medio de un restaurante de lujo, frente al hombre que se la había arrebatado. «No», balbuceó Camila, negando con la cabeza con frenesí. «No, esto no puede estar pasando. Esto no es real». Pero era real. Demasiado real, demasiado doloroso para ser una ilusión. La niña frente a ella tenía sus ojos, su forma de sonreír, incluso esa pequeña cicatriz en la rodilla que Camila recordaba haber besado cientos de veces en sus sueños. Era Isabela, su hija, la hija que había perdido cuando apenas tenía 2 meses de vida, sin explicación, sin razón, sin derecho a despedirse. Adrián se puso de pie lentamente, su imponente figura de magnate hotelero, proyectando una sombra protectora sobre ambas mujeres. Su rostro, siempre frío y calculador en los negocios, ahora mostraba signos de una emoción cruda, de un dolor que no podía ocultar. Camila lo miró, y en sus ojos vio décadas de arrepentimiento, de culpa, de un hombre que había perdido todo lo que realmente importaba por orgullo, por miedo, por escuchar consejos equivocados. «Camila, por favor», empezó Adrián, extendiendo una mano hacia ella, pero deteniéndose a mitad de camino, como si temiera que su simple tacto pudiera empujarla aún más lejos. «Sé que esto es un shock. Sé que he cometido errores imperdonables, pero... ¿Errores?», interrumpió Camila, su voz ahora fuerte, cargada de una rabia que había estado guardando durante años. «¿Errores? Me arrebataste a mi hija. Me la quitaste sin explicación, sin razón, sin dejarme siquiera despedirme. La busqué durante años, contraté investigadores, seguí cada pista, lloré cada noche pensando en ella, y tú simplemente la escondiste». Su voz se quebró, y las lágrimas volvieron a brotar con más fuerza.
el gerente del restaurante, se acercaba discretamente, preocupado por el disturbio, pero Camila ni siquiera lo notó. Todo su mundo se había reducido a ese momento, a ese dolor que amenazaba con consumirla por completo. Adrián bajó la cabeza, como si las palabras de Camila fueran golpes físicos que lo derribaban uno por uno. Sabía que tenía razón. Sabía que no había excusa para lo que había hecho. La había separado de su hija, había destruido su vida con una decisión tomada en un momento de debilidad, de miedo, de escuchar a personas que no tenían derecho a opinar sobre su amor. Y ahora, enfrentado a las consecuencias de sus actos, no encontraba palabras que pudieran aliviar el dolor que había causado. «Lo sé», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Lo sé, Camila. Y no hay nada en este mundo que pueda hacer para cambiar lo que hice. No hay disculpa que pueda justificar el dolor que te causé, pero, por favor, déjame explicarte. Déjame decirte por qué». «¿Por qué?». Camila se rió, una risa amarga, desgarradora. «¿Vas a decirme que lo hiciste por mi bien? Que era lo mejor para Isabela. Ella es mi hija, mi sangre, mi vida. ¿Cómo pudiste pensar que alejarla de mí era lo mejor?». La niña, Isabela, que había estado observando el intercambio con ojos grandes y confundidos, se acercó más a Camila, extendió su pequeña mano y tocó suavemente el brazo de su madre biológica, como si instintivamente supiera que esa mujer necesitaba consuelo. «¿Estás triste?», preguntó con la voz suave de la inocencia. Esa simple pregunta, dicha con tanta ternura, fue como una chispa de humanidad en medio de la tormenta de emociones. Camila miró a su hija, a esa niña que había crecido sin ella, que había aprendido a llamar papá a otro hombre, y sintió una mezcla de amor, dolor, orgullo y una rabia impotente que la hacía temblar. «Sí, cariño», murmuró, arrodillándose frente a ella, ignorando por completo el protocolo del restaurante, ignorando las miradas de los demás comensales. «Estoy triste. Pero no por ti, nunca por ti. Estoy triste porque te perdí, porque no pude estar ahí para verte crecer, para escucharte decir tus primeras palabras, para ayudarte con la tarea, para darte besos de buenas noches». Isabela la miró fijamente, como si estuviera procesando cada palabra, cada emoción que flotaba en el aire. Luego, con la sabiduría simple de los niños, dijo: «Pero ahora estás aquí, y yo también. Y papá Adrián dice que podemos estar juntos otra vez, como una familia de verdad». Camila sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Una familia. La palabra resonaba en su mente como un eco lejano, como un sueño imposible que ahora, de alguna manera, parecía estar al alcance de su mano. Pero también era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido, de todos los momentos que nunca viviría con su hija, de todas las risas, lágrimas y primeras veces que habían sido arrebatadas de su vida. Miró a Adrián, y en sus ojos vio no solo arrepentimiento, sino también una esperanza cautelosa, una necesidad desesperada de redención. Él había perdido tanto como ella, tal vez más. Había criado a una hija que no era suya biológicamente. Había amado a una niña que pertenecía a otro corazón, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero también tenía que vivir con la culpa de haber destruido una familia que podría haber sido perfecta. «¿Por qué ahora?», preguntó Camila, su voz temblorosa, cargada de años de preguntas sin respuesta. «¿Por qué después de 8 años? ¿Por qué ahora decides aparecer y decirme que mi hija está aquí, trabajando como camarera en tu restaurante?» Adrián suspiró profundamente, como si estuviera preparándose para confesar algo que había estado cargando como una piedra en el pecho durante demasiado tiempo. «Porque he estado buscándote», respondió simplemente. «Todos estos años he estado buscándote. Contraté a investigadores privados, seguí cada pista, hice todo lo posible para encontrarte.
Y cuando finalmente lo hice, cuando supe que estabas bien, que habías criado a nuestra hija con amor y dignidad, supe que tenía que venir a devolvértela. Camila lo miró, incrédula, buscándola. Él había estado buscándola. Esa revelación era tan inesperada, tan contradictoria con todo lo que había imaginado durante años, que no sabía si creerlo. ¿Buscándome?, repitió, como si las palabras no pudieran ser reales. Tú me buscabas. Sí, afirmó Adrián, con una firmeza que no admitía duda. Y hoy, finalmente, puedo cumplir la promesa que me hice cuando la adopté. Hoy puedo reunirte con tu hija. Camila cerró los ojos, tratando de procesar toda la información, todo el dolor, toda la esperanza que se agitaba en su interior. Sentía que el mundo giraba a su alrededor, que todo lo que había construido en estos 8 años, toda su vida de sacrificio y fortaleza, estaba a punto de cambiar radicalmente. Y no sabía si estaba lista para eso. No sabía si podía perdonar. No sabía si podía confiar, pero lo que sí sabía, con una certeza que la atravesaba como una espada, era que esa niña, esa hermosa niña, que la miraba con ojos llenos de amor y confusión, era su hija. Y nada, ni nadie, podría cambiar eso. Antes de que Camila pudiera procesar completamente las palabras de Adrián, antes de que pudiera encontrar una respuesta coherente a la revelación abrumadora de que su hija estaba viva y frente a ella, una nueva figura apareció en el umbral del caos. La puerta del restaurante se abrió con suavidad y una silueta familiar entró, seguida por una niña pequeña que caminaba con la naturalidad de quien pertenece a ese mundo, aunque el mundo mismo parecía haberse detenido. Era don Fernando. El anciano, con su porte distinguido y su mirada penetrante, avanzó hacia el centro del drama con paso firme. Y detrás de él, como un rayo de sol que atraviesa las nubes de una tormenta, venía Isabela. La niña, vestida con un bonito vestido azul que hacía juego con sus ojos, sostenía la mano del hombre mayor con una confianza que hablaba de semanas, tal vez meses, de convivencia. Su cabello castaño caía en rizos suaves sobre sus hombros, y su rostro irradiaba una felicidad tan pura, tan contagiosa, que incluso en medio del dolor y la confusión, era imposible no sentir cómo el corazón se calentaba al verla. Camila, aún arrodillada, sintió cómo el aire se le escapaba del cuerpo. Allí estaba su hija, no como un bebé envuelto en mantas, no como una fotografía borrosa de un informe de adopción, sino como una niña real, viva, hermosa. 8 años de imaginación, de sueños desgarrados, de lágrimas secas en la almohada, y ahora de repente estaba ahí, viva, sonriente, feliz. Isabela, al ver a su madre biológica arrodillada en el suelo, soltó la mano de don Fernando y corrió hacia ella. Su risa era como una melodía, como el canto de un pájaro al amanecer, y cuando se detuvo frente a Camila, extendió sus pequeñas manos hacia su rostro, como si quisiera tocarla para asegurarse de que era real. «¿Mamá?», susurró nuevamente, esta vez con una mezcla de duda y esperanza que hizo que el corazón de Camila se rompiera y sanara al mismo tiempo. La palabra cayó como una bendición en medio de la desolación. Camila, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, extendió sus brazos temblorosos hacia la niña. Pero antes de que pudiera abrazarla, Isabela ya se había lanzado hacia ella, envolviéndola en un abrazo que contenía todos los años perdidos, todas las noches de soledad, todas las preguntas sin respuesta. «¡Mamá!», exclamó Isabela, apretándose contra el pecho de Camila como si nunca quisiera soltarse. «Te extrañé tanto». Camila cerró los ojos con fuerza, aferrándose a su hija como si el mundo pudiera volver a arrebatársela. La sentía real, cálida, viva,
Podía oler su champú de fresas, podía sentir el latir de su pequeño corazón contra el suyo. Era real, su hija era real, y estaba ahí, en sus brazos, después de 8 años. Adrián, que había estado observando la escena con una mezcla de alegría, dolor y culpa, dio un paso hacia adelante, pero se detuvo al ver cómo Camila se aferraba a Isabela. Había algo sagrado en ese momento, algo que ni él, con todo su dinero y poder, podía interrumpir. Era un momento entre madre e hija, un momento que había sido robado y ahora milagrosamente se recuperaba. «Isabela», dijo don Fernando con suavidad, acercándose lentamente, «esta es tu mamá, la que te dio la vida». La niña levantó la vista desde el abrazo de Camila y miró al anciano. Asintió con seriedad, como si entendiera la importancia de sus palabras. «Lo sé», respondió con la sabiduría simple de la infancia. «Ella es mi otra mamá, la que me cuidó cuando era bebé». Camila abrió los ojos y miró a don Fernando. En sus ojos había una mezcla de gratitud y recelo. Sabía que este hombre había estado involucrado en su separación, pero también veía cómo había cuidado a su hija. La contradicción era abrumadora. «Hola, Camila», dijo don Fernando con voz suave, casi reverente. «Soy Fernando Vega, el padre de Elena». El nombre cayó como una piedra en un estanque. Elena, la esposa de Adrián, la mujer que había muerto y cuya sombra había separado a Camila de su hija. Camila sintió una punzada de dolor, no por celos, sino por la trágica complejidad de la situación. ¿Cómo podías odiar a una mujer que ya no estaba? ¿Cómo podías culpar a un hombre por amar a su difunta esposa? «Lo sé», respondió Camila, su voz temblorosa. «Isabela me lo contó». Don Fernando asintió, sus ojos brillando con una emoción que no podía ocultar. «Ella es increíble», dijo, mirando a su nieta con una mezcla de orgullo y tristeza. Elena habría estado muy orgullosa de ella. Camila lo miró fijamente. Había tanto dolor en las palabras del anciano, tanto arrepentimiento, que no pudo seguir odiándolo. No del todo, porque al final él también había perdido a alguien. También había amado a una niña que ahora estaba frente a él, viva y sonriente. «¿Por qué ahora?», preguntó Camila, no con hostilidad, sino con una necesidad desesperada de entender. «¿Por qué después de todos estos años?». Don Fernando suspiró profundamente. «Porque me estoy muriendo», respondió simplemente. «Y no quería irme sin conocer a mi nieta, sin pedir perdón por el daño que causé». Las palabras cayeron como una bomba. Camila sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Este hombre, que había sido una figura oscura en su pasado, ahora se presentaba con una vulnerabilidad que no esperaba. Se estaba muriendo. Y quería conocer a su nieta, quería pedir perdón. Isabela, ajena a la gravedad de la conversación de los adultos, se soltó del abrazo de Camila y corrió hacia Adrián. Se lanzó a sus brazos con la misma alegría que había mostrado con su madre biológica. «¡Papá!», exclamó abrazándolo con fuerza. «¡Mira! Conocí a mi otra mamá». Adrián la abrazó con una intensidad que hablaba de años de amor incondicional, de noches desveladas cuidándola, de miedos y alegrías compartidas. Pero también había una tristeza en sus ojos, una conciencia de que ahora tenía que compartir a su hija, de que el mundo que había construido para ella no sería el mismo. «Lo sé, princesa», murmuró besando su cabello, «lo sé». Camila observó la interacción entre padre e hija y sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba agradecida de que Isabela hubiera sido amada, cuidada, criada en un ambiente lleno de cariño. Por otro, sentía un dolor punzante al imaginar todos los momentos que se había perdido, todas las primeras palabras, los primeros pasos, las risas compartidas. «¿Estás triste, papá?», preguntó Isabela, mirando a Adrián con preocupación. «No, cariño»,
respondió él forzando una sonrisa. Estoy feliz, muy feliz. Pero Camila vio la mentira en sus ojos. Adrián estaba triste, triste por tener que compartir, triste por el pasado, triste por el futuro incierto que se avecinaba. Y ella lo entendía, porque ella también estaba triste, triste por los años perdidos, triste por el dolor, triste por la complejidad de amar a un hombre que una vez la había lastimado profundamente. Isabela miró a su madre biológica, luego a su padre adoptivo y finalmente a don Fernando. En sus ojos había una sabiduría que iba más allá de sus 8 años. ¿Podemos ser una familia?, preguntó con voz suave. Los tres juntos. La pregunta colgó en el aire como una promesa, como una posibilidad que ninguno de los adultos había considerado completamente. ¿Podían ser una familia? ¿Podía el amor de una madre biológica y el amor de un padre adoptivo coexistir en armonía? ¿Podía un abuelo arrepentido encontrar su lugar en medio del caos? Camila miró a Adrián, buscando en sus ojos una respuesta. Él asintió lentamente, como si entendiera que el futuro sería complicado, pero que valdría la pena intentarlo. Sí, respondió Camila finalmente, tomando la mano pequeña de Isabela. Podemos intentarlo. Y en ese momento, en medio del restaurante de lujo, rodeados por extraños que observaban con curiosidad, una nueva familia comenzó a formarse. Una familia imperfecta, marcada por el dolor del pasado, pero fortalecida por el amor incondicional de una niña que, con su inocencia y sabiduría, había logrado lo imposible: unir corazones rotos. Después del caos del restaurante, después de las primeras lágrimas y los primeros abrazos, la realidad volvió a imponerse con su peso abrumador. El gerente se acercó, discretamente preocupado, murmurando disculpas y ofreciendo ayuda, mientras Camila, con Isabela aún aferrada a su cintura, luchaba por recomponerse. Adrián, con un gesto firme pero amable, pidió un momento privado, una habitación, cualquier lugar donde pudieran hablar sin el escrutinio del mundo exterior. Necesitaban espacio, necesitaban tiempo, necesitaban entender. Subieron al apartamento de Camila, un lugar humilde, modesto, pero lleno de vida. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, fotos escolares, pequeños tesoros que hablaban de una madre que, con amor y sacrificio, había construido un hogar para su hija con las manos vacías, pero el corazón lleno. Adrián se sentó en el sofá, incómodo con la sencillez del lugar, con la evidencia tangible del mundo que había perdido. Camila, aún temblorosa, sirvió café en tazas de cerámica barata, mientras Isabela, ajena a la tensión, jugaba con sus muñecas en el suelo, pero sus ojitos iban de un adulto a otro, captando cada matices de emoción. ¿Por qué?, preguntó finalmente Camila, sentándose en una silla frente a él, protegiéndose con la distancia física. ¿Por qué nos separaste? ¿Por qué me arrebataste a mi hija? Adrián bajó la mirada. Las palabras no salían fácilmente. ¿Cómo explicarle a una mujer que amabas, que habías escuchado los consejos equivocados de un hombre doliente, de un suegro poderoso que no podía aceptar que su hijo había encontrado el amor de nuevo, que no podía soportar la idea de que la memoria de su difunta hija pudiera compartir espacio con otra mujer? ¿Cómo decirle que había sido débil, que había permitido que el miedo y la culpa lo dominaran? Camila empezó, su voz ronca por la emoción. Lo que hice fue imperdonable. No hay excusa. Pero necesito que entiendas, estaba perdido. Elena había muerto hacía poco más de un año. Me sentía como si hubiera fallado como esposo, como si no la hubiera protegido. Y entonces apareciste tú. ¿Y eso qué tiene que ver con arrebatarme a mi hija?, interrumpió Camila, su voz temblorosa pero firme. Don Fernando, dijo Adrián, el nombre cayendo como una sentencia. Él me convenció de que estaba traicionando la memoria de Elena.
Me hizo creer que amarte a ti significaba olvidarla. Me hizo pensar que Isabela no podría tener una buena vida si yo seguía aferrado a un amor del pasado. Camila lo miró, incrédula. Ese era todo el motivo. La manipulación de un anciano doliente que no podía dejar ir a su hija muerta. ¿Y tú lo creíste?, preguntó con amargura. ¿Creíste que yo quería alejarte de Elena? ¿Que quería que nuestra hija creciera odiando a su madrina? No lo sé, admitió Adrián, con honestidad brutal. Estaba confundido, herido, vulnerable. Él tenía razón en una cosa: no podía criar a un bebé solo. No tenía la experiencia, no sabía cómo hacerlo. Pero él me ofreció una solución que implicaba borrarte de nuestras vidas. ¿Una solución? Camila se rió, una risa sin alegría. ¿Llamaste solución a romper mi corazón? ¿A hacerme creer que mi hija había muerto? Adrián cerró los ojos, como si las palabras de Camila fueran golpes físicos. Lo siento, susurró. Lo siento más de lo que podrás imaginar. Utilizó su influencia, sus contactos, para hacerme creer que era lo mejor. Me dijo que te encontraría, que te daría una vida mejor, que lo haría de una manera que no pudieras rastrear, y yo, en mi debilidad, lo dejé hacer. Camila sintió cómo las lágrimas volvían a sus ojos. 8 años de dolor, de búsqueda desesperada, de noches sin dormir imaginando el rostro de su hija, y todo por la debilidad de un hombre que no supo luchar por su familia. ¿Sabes lo que es criar a una hija sola?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Sabes lo que es verla enfermar y no tener dinero para llevarla al médico? ¿Sabes lo que es trabajar doble turno y no tener tiempo para abrazarla? ¿Sabes lo que es vivir con el miedo constante de que alguien te la arrebate porque no tienes papeles, porque no tienes apellido? Adrián la miró, y en sus ojos se podía ver el peso de la comprensión, el dolor de saber que su decisión había condenado a Camila a una vida de sacrificios. ¿Sabes lo que es verla crecer sin su padre?, continuó Camila, las lágrimas ahora corriendo libremente. Verla preguntar por qué el niño de al lado tiene papá y mamá y ella solo tiene mamá. Verla dibujar familias completas en la escuela y tener que explicarle que la suya es diferente. Se detuvo, agotada por la emoción, por el recuerdo de todos esos momentos dolorosos. Isabela, que había estado escuchando en silencio, se acercó a su madre y puso su pequeña mano en su rodilla. «Pero ahora estoy aquí», dijo la niña con voz suave. Camila la miró, y en sus ojos se podía ver todo el amor del mundo, todo el dolor del pasado y toda la esperanza del futuro. «Sí, cariño», murmuró. «Ahora estás aquí». Adrián se puso de pie y se acercó a ellas, arrodillándose frente a Isabela. «Hola, princesa», dijo, su voz temblorosa por la emoción. «¿Me perdonas?». Isabela lo miró con sus grandes ojos, evaluándolo con la sabiduría de la infancia. «¿Vas a estar con nosotras ahora?», preguntó. «Sí», respondió Adrián con firmeza. «Voy a estar con ustedes, las dos, siempre». Camila lo miró, y en sus ojos se podía ver una mezcla de dolor, esperanza y una chispa de perdón que no sabía si estaba lista para dar, pero que sentía crecer en su corazón. Porque al final el amor no se muere, solo cambia de forma, y tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una nueva forma de ser familia. El silencio que siguió a las palabras de Adrián fue denso, cargado con años de dolor, arrepentimiento y preguntas sin responder. Camila lo miraba, buscando en sus ojos cualquier señal de insinceridad, pero solo encontraba una vulnerabilidad profunda, el dolor de un hombre que había perdido tanto y ahora luchaba por recuperar lo más preciado que tenía. Isabela, sentada en el suelo del humilde apartamento, jugaba inocentemente con sus muñecas, ajena a la magnitud del momento que se estaba gestando entre los adultos, pero percibiendo intuitivamente que algo importante estaba ocurriendo.
Perdóname, repitió Adrián, esta vez con una voz quebrada por la emoción, las lágrimas brillando en sus ojos. Perdóname por alejarte de Isabela, por hacerte creer que la habías perdido, por destruirte la vida con mi debilidad y mi miedo. No hay excusa para lo que hice, ninguna. Don Fernando me manipuló en mi momento más vulnerable, me hizo creer que amarte era una traición a la memoria de Elena, y yo fui un cobarde que no supo luchar por su familia. Camila sintió cómo las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de una emoción más compleja, una mezcla de alivio por escuchar un perdón sincero, de rabia por los años perdidos, y de una chispa de esperanza que no se atrevía a nombrar. Ver a Adrián, al poderoso magnate, arrodillado emocionalmente, pidiendo perdón con tanta humildad, era algo que jamás habría imaginado posible. ¿Crees que con decirlo todo va a volver a ser como antes?, preguntó Camila, su voz temblorosa pero firme. ¿Crees que puedes simplemente aparecer y arreglar 8 años de ausencia, de dolor, de criar a mi hija sola, con miedo, con sacrificio? No, respondió Adrián inmediatamente. No, no creo eso. Sé que he destruido algo que no puedo reconstruir como si nada. Sé que he herido un corazón que dio todo por nuestra hija. Pero quiero intentarlo. Quiero pasar el resto de mi vida tratando de compensar el daño que he causado, si me das la oportunidad. No te pido que me perdones ahora, ni siquiera que me aceptes de vuelta como tu pareja. Solo te pido la oportunidad de ser parte de la vida de Isabela, de intentar ser el padre que debería haber sido, bajo tus términos, bajo tu guía. Camila lo miró fijamente. Cada palabra de Adrián parecía sincera, cargada de un arrepentimiento genuino. Pero el dolor era tan profundo, la herida tan antigua, que no podía simplemente abrir su corazón de un momento a otro. Necesitaba tiempo, necesitaba asegurarse, necesitaba proteger a su hija de cualquier posible nuevo daño. Isabela, como si sintiera la tensión emocional en la habitación, se levantó y caminó hacia donde estaban sus padres. Se colocó entre ellos, como un pequeño puente de carne y sangre que conectaba 2 corazones rotos. ¿Están peleando?, preguntó con voz suave, mirando primero a su madre biológica, luego a su padre adoptivo. No, cariño, respondió Camila, agachándose para quedar a su altura y acariciar su cabello. Estamos hablando de cosas muy importantes del pasado. Cosas tristes, continuó Isabela. Cosas tristes, sí, admitió Adrián, también agachándose. Pero también cosas que necesitábamos decir para poder mirar hacia el futuro. La niña los miró a ambos con sus grandes ojos, evaluando, procesando. Luego, con la sabiduría simple de la infancia, extendió sus pequeñas manos y tomó una de la mano de cada adulto. Entonces, ¿por qué no hacemos algo feliz ahora?, propuso. ¿Podemos ir al parque o al zoológico? Me gustaría que estuviéramos todos juntos, los 3, como una familia de verdad. Las palabras cayeron como una bendición. Camila sintió cómo el nudo en su garganta se aflojaba un poco. Isabela, con su inocencia, había señalado el camino. No se trataba de olvidar el pasado, sino de construir un futuro juntos, paso a paso, con pequeñas acciones felices. Adrián miró a su hija con una emoción desbordante. La idea de pasar un día normal, familiar, con ellas, era algo por lo que había anhelado en silencio durante años. «Me encantaría», respondió. «¿Qué te parece, Camila? ¿Podríamos intentar dar un primer paso?» Camila miró las manos pequeñas de Isabela entrelazadas con las de ambos. Sentía el calor de ese contacto, la fuerza silenciosa de su hija actuando como mediadora, como sanadora. Recordó las palabras de su propia madre:
una mujer humilde que siempre decía que las familias no se rompen para siempre, a veces solo necesitan aprender a pegarse de nuevo con mejor pegamento. Está bien, dijo finalmente, con voz suave pero decidida. Pero será un paso muy pequeño, solo un día, sin presiones, y si en algún momento siento que esto está afectando a Isabela negativamente, nos detenemos. Entendido, asintió Adrián con gratitud evidente. Solo un paso. Gracias, Camila, gracias por darme esta oportunidad. Fue entonces cuando sonó el timbre del apartamento. Camila se sobresaltó. No esperaba visitas. Se levantó y fue a abrir, y su sorpresa fue mayúscula al encontrar a don Fernando parado en el umbral. El anciano lucía cansado, pero sus ojos tenían una determinación nueva, una humildad que no había mostrado en su anterior encuentro. «Camila», dijo con voz suave, «sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verlos. Necesitaba pedirles perdón personalmente». Camila lo miró, sorprendida por su aparición, pero también por el cambio en su postura. Don Fernando, el hombre poderoso que había orquestado su separación, ahora se presentaba como un suplicante. «¿Qué quieres?», preguntó, aunque sin la hostilidad de antes. Quiero conocer a mi nieta», respondió. «Y quiero pedir perdón, no solo con palabras, sino con acciones. Me estoy muriendo, Camila, y no quiero irme sin haber intentado arreglar el daño que causé». Camila sintió una punzada de compasión. Por mucho que lo odiara, verlo así, vulnerable y arrepentido, le recordaba que todos, incluso los que parecen invencibles, tienen sus batallas internas. Y tal vez, en su dolor por la pérdida de su hija Elena, había tomado decisiones terribles que ahora lamentaba profundamente. «Él ya está aquí», dijo Camila, mirando por encima de su hombro hacia donde Adrián y Isabela seguían de pie, tomados de la mano. «Y parece que también está dispuesto a intentar sanar viejas heridas». Don Fernando asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Eso es más de lo que merezco. Pero si pudiera ser parte de la vida de Isabela, aunque sea un poco, me gustaría intentarlo. No busco reemplazar a nadie, solo estar presente». Camila lo miró por un momento más, luego se hizo a un lado. «Entra, pero recuerda, cualquier relación con Isabela será bajo nuestros términos, y si en algún momento ella decide que no quiere verte, respetaremos su decisión». «Por supuesto», asintió don Fernando, entrando con paso cauteloso al apartamento. Al verlo, Isabela soltó las manos de sus padres y corrió hacia el recién llegado. «¿Tú eres el abuelo de mamá Elena?», preguntó con curiosidad. «Sí, pequeña», respondió don Fernando agachándose. «Y me gustaría mucho ser también tu abuelo, si tú quieres». Isabela lo miró fijamente, con la misma intensidad con la que había evaluado a su madre biológica semanas atrás. Luego, con una sonrisa tímida, extendió su manita. «Hola, abuelo», dijo simplemente. Ese gesto, pequeño pero cargado de significado, fue como un bálsamo para todos los presentes. Camila sintió cómo una parte de su corazón, una parte que había mantenido cerrada con llave durante años, se entreabría ligeramente. Tal vez, solo tal vez, estaban comenzando a tejer una nueva historia, una donde el perdón, el amor y la esperanza pudieran florecer de nuevo, guiados por la sabiduría de una niña y el apoyo, aunque imperfecto, de una familia extendida que también estaba aprendiendo a sanar. Las semanas siguientes fueron un delicado baile de equilibrios, ajustes y descubrimientos. Adrián, acostumbrado a dictar decisiones en consejos de administración y juntas ejecutivas, ahora se encontraba aprendiendo un nuevo lenguaje, el de la paciencia, la observación y el respeto por los ritmos ajenos.
Cada tarde que pasaba con Camila e Isabela se sentía como un regalo precioso y frágil, un segundo acto que debía escribirse con cuidado, consciente de que una equivocación podría destruir todo lo que estaban construyendo. La integración no fue ni rápida ni sencilla. Hubo momentos de incomodidad, como cuando Adrián, por inercia, intentaba imponer horarios o decisiones, olvidando que ahora estaba en un terreno que no dominaba por decreto, sino por consentimiento y afecto. Hubo tardes en el parque donde simplemente observaba sin saber muy bien cómo interactuar, mientras Camila y Isabela compartían juegos y secretos. Hubo cenas en el modesto apartamento de Camila, donde se esforzaba por no parecer un intruso, aunque su presencia silenciosa y sus gestos amables fueran recibidos con una calidez creciente. Isabela, con esa sabiduría intuitiva de los niños, fue la primera en encontrar su lugar en esta nueva normalidad. No veía a Adrián como un extraño que irrumpía en su vida, sino como una pieza que faltaba en un rompecabezas que finalmente empezaba a completarse. Lo incluía en sus juegos con naturalidad, le pedía ayuda con la tarea escolar, contando con su experiencia empresarial para problemas matemáticos, y a veces simplemente se sentaba junto a él mientras leía, creando un silencio cómodo que hablaba de conexión. Camila, por su parte, luchaba con una mezcla de emociones contradictorias. Cada día que pasaba junto a Adrián, reforzaba viejos sentimientos de amor y complicidad que creyó muertos, pero también mantenía una guardia baja, protegiendo su corazón y el de su hija de cualquier posible retroceso. Aprendía a confiar de nuevo, paso a paso, viendo en los ojos de Adrián un arrepentimiento sincero y una determinación renovada por ser mejor. Se sorprendía a sí misma riendo con él, recordando anécdotas del pasado, imaginando proyectos futuros. Pero también se permitía sentir miedo, miedo de que todo fuera un sueño demasiado bello para ser real. Una tarde, mientras paseaban por el zoológico, Isabela, agotada por la emoción de ver a los elefantes, se quedó dormida en el carrito. Camila y Adrián caminaban en silencio a su lado, compartiendo una mirada cómplice sobre la pequeñuela. «Gracias», dijo Camila suavemente, sin mirarlo directamente, «por no rendirte, por luchar por esto». Adrián suspiró, sus ojos fijos en el rostro sereno de su hija. «Después de lo que te hice, no creo que nada que haga sea suficiente, pero sí, quiero luchar. Quiero ser el hombre, el padre que ustedes merecen». Camila asintió, entendiendo. Ambos cargaban con el peso del pasado, pero también con la esperanza del futuro. Las conversaciones se volvieron más profundas. Hablaban de sus miedos, de sus sueños para Isabela, de cómo querían construir esta nueva familia. Adrián propuso ideas, desde mudarse a un lugar más cerca de Camila e Isabela hasta involucrarla en su fundación benéfica, siempre consultando, siempre pidiendo permiso. Camila, por su parte, compartía sus inseguridades sobre su pasado humilde, su miedo a no encajar en el mundo de Adrián, aunque él le recordara constantemente que ella era exactamente donde pertenecía, junto a su hija. «¿Cuándo le contamos todo?», preguntó Camila una noche, mientras preparaban el desayuno en la cocina del apartamento, Isabela aún dormida en su habitación. Adrián dejó de cortar las frutas y la miró. «¿A qué te refieres?». «La verdad completa, sobre por qué estuvimos separados, sobre don Fernando, sobre Elena. Ella tiene derecho a saber». «Tienes razón», admitió Adrián, «pero tiene que ser en el momento adecuado, cuando sea lo suficientemente mayor para entender y cuando esté segura de que nada de eso cambiará el amor que sentimos por ella». Camila asintió. Sabía que era cierto. Isabela era feliz. Sentía que tenía dos papás y una mamá, y esa estabilidad emocional era fundamental.
pero también sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria para su crecimiento. Mientras avanzaban en este proceso de reconstrucción, también aparecieron nuevas figuras. Don Fernando, el hombre que había sido el catalizador de su separación, pero que ahora se presentaba arrepentido y moribundo, pidió la oportunidad de conocer a su nieta. Fue una conversación difícil, cargada de tensión y dolor, pero Isabela, con su sabiduría infantil, estableció sus propias reglas. Él podía ser su abuelo, pero tendría que ganarse su cariño con acciones, no con palabras, y cualquier comportamiento que la hiciera sentir incómoda significaría el fin de sus encuentros. «Es increíble», murmuró Adrián una tarde, observando a Isabela enseñarle a don Fernando cómo hacer un avión de papel. «Cómo ella puede perdonar y establecer límites al mismo tiempo. Ella es más fuerte de lo que tú y yo fuimos jamás», respondió Camila, orgullosa. Los planes para el futuro comenzaron a tomar forma. Hablaban de viajar juntos, de celebrar cumpleaños en familia, de incluir a Isabela en decisiones importantes. Adrián hablaba de proyectos conjuntos, de involucrar a Camila en su trabajo, de una manera que respetara su independencia y sus sueños. Camila soñaba con terminar su carrera, con tener una pequeña empresa de consultoría, con ver a su hija crecer rodeada de amor. Cada pequeño avance era celebrado en silencio, con miradas cómplices y gestos de afecto. Se estaban ganando una segunda oportunidad, un segundo acto, donde el guión no estaba escrito por el destino cruel, sino por la elección consciente de amar, perdonar y reconstruir. Era un proceso lento, delicado, pero lleno de una esperanza que nunca antes habían sentido con tanta fuerza. Estaban construyendo de nuevo, ladrillo a ladrillo, caricia a caricia, confianza a confianza, una familia que, aunque marcada por el dolor del pasado, florecía con una belleza renovada, como un jardín que después del invierno da lugar a una primavera más vibrante. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas del apartamento, tiñendo las paredes con un resplandor cálido y dorado. El aire olía a café recién hecho y a la cena que Camila había preparado con cariño. Era un olor a hogar, un olor a futuro compartido, tan diferente al ambiente de tensión y dolor que había reinado en ese mismo lugar apenas unos meses atrás. La transformación no había sido fácil ni rápida, pero era real, tangible, viva. Camila, sentada en el sofá, hojeaba un álbum de fotos. No eran fotos de alta sociedad ni de eventos lujosos. Eran instantáneas simples. Isabela aprendiendo a andar en bicicleta con Adrián corriendo a su lado. Isabela en su primer día de escuela con una sonrisa tímida. Isabela celebrando su cumpleaños número 8 con una torta casera y velas parpadeantes. Cada imagen era un testimonio de amor, de presencia, de una madre que había estado allí, luchando, amando, criando sola, y ahora de una familia que se reconstruía con esfuerzo, paciencia y una fe renovada en el poder del perdón. Adrián entró desde la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. Ya no llevaba trajes de $1000 todos los días. A veces se ponía jeans y una camiseta para ayudar a Camila con la cena o para leerle un cuento a Isabela. Era un cambio sutil, pero profundo, como si estuviera aprendiendo a ser él mismo, no el personaje que el mundo esperaba que interpretara. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose a su lado y siguiendo la mirada de ella hacia las fotos. «En lo lejos que hemos llegado», respondió Camila, sin apartar la vista del álbum. «Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaríamos aquí, que tú estarías aquí, que Isabela tendría 2 papás y un abuelo que la quiere, habría pensado que estaba loco». Adrián tomó el álbum y pasó las páginas con reverencia. «Y sin embargo, aquí estamos, juntos, no como una familia perfecta, porque no existe eso, pero como una familia real,
Una familia que ha aprendido que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección que se hace todos los días. Camila lo miró. En sus ojos ya no había miedo ni desconfianza. Había una calidez que hablaba de reconciliación, de una herida cicatrizada que aún recordaba el dolor, pero que ahora era fuerte. «¿Todavía duele?», preguntó suavemente. «¿El qué?». «El perdón, el haber abierto mi corazón otra vez». Adrián cerró el álbum y lo dejó sobre la mesa. «Duele menos cada día, porque cada día veo que fue la decisión correcta, que tú, que Isabela, que esta vida que estamos construyendo valen la pena cualquier dolor del pasado». Isabela apareció corriendo desde su habitación, con un dibujo en la mano. «Miren lo que hice», exclamó, entregándoselo a su madre. Era un dibujo sencillo, con colores vivos. Se veía una casa grande, 2 adultos sonrientes y una niña en el centro. Pero lo más conmovedor era que había 3 corazones unidos con una línea, y debajo, con la letra torcida de una niña de 8 años, decía: «Mi familia». «Es precioso, cariño», dijo Camila, abrazando a su hija con fuerza. «¿Y saben qué más?», continuó Isabela, sentándose entre ambos. «El abuelo don Fernando viene mañana a cenar, y dijo que me va a contar más historias de la tía Elena». El nombre de Elena, que una vez había sido una espina clavada en el corazón de Camila, ahora sonaba diferente. No como una amenaza, sino como una parte más del rompecabezas de su historia familiar. Don Fernando, el hombre que había sido el catalizador de su dolor, se había convertido, con el tiempo y el arrepentimiento genuino, en una figura respetada, alguien que aportaba sabiduría y cariño a la vida de Isabela. Su enfermedad, su deseo de conocer a su nieta antes de morir, había abierto una puerta al perdón, demostrando que incluso en la vejez, el corazón puede cambiar. «¿Estás emocionada?», preguntó Adrián. «Mucho. Me gusta cuando él me habla de cómo era Elena. Me hace sentir más cerca de ella», respondió Isabela, y luego agregó con seriedad: «Y también me gusta que se disculpe con ustedes. Hace que todo sea más justo». Camila y Adrián intercambiaron una mirada. Isabela, con su inocencia y su sabiduría innata, había sido la verdadera artífice de su reconciliación. Ella les había enseñado, con sus acciones y sus palabras, que el perdón no era una debilidad, sino una fuerza, que una familia no se define por la perfección, sino por la capacidad de amarse a pesar de los errores. «Mañana será un buen día», dijo Adrián, mirando por la ventana hacia el cielo que se teñía de naranja. «Mañana seguiremos construyendo esto, juntos». «¿Prometido?», preguntó Camila. «Prometido. Mañana y todos los días que vengan después». En ese momento, el timbre sonó. Era don Fernando, que había insistido en venir a visitar a su nieta sin previo aviso, como un abuelo común y corriente, no como el magnate poderoso que una vez había dictado sentencias sobre sus vidas. Camila se levantó para abrir, y al verlo en el umbral, ya no sintió miedo ni resentimiento. Sintió pena por el hombre que había perdido a su hija y gratitud por el esfuerzo que hacía por reconectar con el legado de amor que ella había dejado. «Hola, don Fernando», saludó con una sonrisa sincera. «Camila, Isabela», respondió él, entrando con una pequeña bolsa de papel. «Traje postre para la cena familiar». Isabela corrió a abrazarlo, y don Fernando, con una emoción que ya no podía ocultar, la abrazó con ternura. Mientras cenaban juntos, una familia imperfecta pero unida, Camila no pudo evitar reflexionar sobre el camino recorrido. Había sido largo, doloroso, lleno de lagrimones secos en la almohada y de preguntas sin respuesta. Pero también había sido un camino de crecimiento, de descubrimiento, de amor fortalecido por la prueba del fuego. Había aprendido que el perdón no era olvidar, era recordar con dolor, pero elegir amar de todas formas.
Había aprendido que la familia no siempre es sangre, sino corazones que eligen estar juntos. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para reconstruir, para amar de nuevo, para encontrar la paz. Y ahora, con su hija entre sus brazos, con el hombre que amaba a su lado, con un anciano arrepentido compartiendo su mesa, Camila sabía que habían cumplido una promesa más grande que cualquier otra. La promesa de ser felices, de construir un legado de amor, de demostrarle al mundo que incluso las heridas más profundas pueden sanar si se riegan con compasión y se cuidan con esperanza. Como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, pero también puede brotar nueva vida. Y en el corazón de esta familia, la nueva vida florecía, hermosa, fuerte y llena de promesas para el futuro.